ídolos se hayan ido. Piensa entonces en lo que te has convertido sin saberlo. Fueron parte de tu vida y de otras como tú que pensaban que serían inmortales, pero todo tiene un final. Ídolos caídos, alguien nos cortó los hilos. Vaya donde vayas estarán siempre contigo, dentro del corazón. Como un faro alumbraron el camino del destino, ese que te hizo ser como has vivido. Entre tanta oportunidad y cuando todos tus ídolos se hayan ido, quedarán en tu memoria mil momentos imposibles de olvidar. Ídolos caídos, alguien nos cortó los hilos. Vaya donde vayas estarán siempre contigo, dentro del corazón. Ídolos caídos, alguien nos cortó los hilos. Vaya donde vayas estarán siempre contigo, dentro del corazón, dentro de tu corazón. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de conciertos de Aragón Radio, Comunidad Sonora, en el que tenemos la oportunidad de ver otra faceta, otra cara de las grandes bandas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Lo primero de todo, daros la bienvenida, vosotros que estáis aquí ahora en el auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. También damos la bienvenida a los que nos están escuchando a través de la emisión de streaming de aragonradio2.com y que además también nos están pudiendo ver a través de la web cámara que hemos instalado aquí en auditorio, y esperar que disfrutemos de una jornada muy especial, de un concierto muy especial por muchos motivos. Los iremos desgranando conforme vaya avanzando el concierto, pero sobre todo porque son canciones inéditas, todavía no editadas, las que nos han preparado
Boyer, protagonistas hoy del concierto y que tenemos muchas ganas de disfrutarlos. Además, coincide que acaba de entrar la primavera, nos notamos todos un poco más, más altos, ¿no?, en cuanto a intensidad, y seguro que también lo vamos a transmitir a través de vuestras canciones y sin duda a través de vuestra reacción. Os recuerdo que tenéis la oportunidad también de interactuar, que es otra de las facetas que tiene este ciclo de acústicos, interactuar con los músicos, preguntarles lo que os apetezca, hombre, lo único que os pedimos es que sea entre canción y canción, tampoco queremos que interrumpir, ¿no?, cuando estéis tocando, pero siempre pues es algo que nos permite ver otra faceta también de los músicos y da la opción del público de poder interactuar y hacerlo pues de la mejor forma posible. Esperemos que disfrutéis de este concierto, estamos convencidos de que va a ser así, pero en cualquier caso está bien el remarcarlo porque tenemos muchas ganas de que así sea y os damos sobre todo muchísimas gracias por haber venido hasta aquí en una tarde tan placentera en lo meteorológico, y que hayáis decidido acercaros hasta aquí y ver este concierto, pues es algo digno de admiración, ¿no? Así que bienvenidos y que siga el concierto de Boyer. Donde con el tiempo mis gastadas botas me quieran llevar. Allí será donde te esperes si quieres regresar. Un viejo tren de madrugada con lento caminar. Que más tarde o más temprano tú te tienes que marchar. Allí donde la lluvia nunca moje mis alas al volar, y el sol que me ilumine no deje de brillar. Las sombras son colores y el aire huele a paz. Allí será donde te esperaré, si existe ese lugar. Es el rumbo de dos vidas que se cruzan por azar. Dos caminos se separan y luego con el tiempo quizás se encontrarán. Con lento caminar, me dice que más tarde o más temprano tú te tienes que marchar. Es el rumbo de dos vidas que se cruzan por azar. Dos caminos se separan y luego con el tiempo quizás se encontrarán.
hay un lugar donde dicen que el viento es el dueño. En sus calles crecí y a veces creí vivir un sueño. Un río baja buscando el mar, empujado por corriente. Lentamente, así te escribo esta canción con la tinta de mi pasión. Donde el viento es el dueño, donde el viento es el dueño, quiero vivir. En tus parques pasé días mirándote, por tus amplias avenidas me crucé con tu pesado corazón de cemento y hormigón. Tantas veces maltratado, sé que tú te quedarás y yo he de marchar. Algún día donde el viento es el dueño, donde el viento es el dueño, donde el viento es el dueño, quiero morir. Oh, sé que tú te quedarás y yo he de marchar. Algún día donde el viento es el dueño, donde el viento es el dueño, donde el viento es el dueño, quiero vivir. Donde el cierzo es el dueño, donde el cierzo es el dueño, donde el cierzo es el dueño, quiero morir. Junto a ti. Muchas gracias. El aplauso para Boyer, invitados hoy protagonistas. Qué bien sonaba, por cierto, esta canción. Esto suena a nuevo himno de Zaragoza, casi, ¿no? Himno de Zaragoza. ¿Te permite? Sí. Bienvenidos, Boyer, lo primero Muchas de todo. gracias. Muchísimas Muchas gracias por acercaros hasta este auditorio y estamos disfrutando de un buen concierto, pero antes de seguir me gustaría que recordáramos un poco vuestra trayectoria y sobre todo, lo primero de todo, que nos presentes a los músicos que forman la banda. Encantado. Y al artista plástico que también nos acompaña y del que hablaremos, por supuesto, aquí en el programa. Bueno, el artista plástico es Lalo Cruces, un pintor. Fuerte aplauso, ¿no? Por un favor. aplauso para él, claro.
pintor de la banda, que nos suele acompañar en los conciertos que damos en directo. Y bueno, lleva con nosotros desde hace muchos años, ¿verdad, Lalo? Muchos. Desde el principio. Unos cuantos. Aquí a mi izquierda, el señor Carlos Burguete, alias Charlie. Fuerte aplauso. Solista. Aquí a mi derecha es el Ángel Julián, el bajista. Un aplauso. Y atrás a la percusión es Felipe Altamira, percusiones y coros. Vamos a recordar, si te parece, ya un poco, porque el grupo se define muy bien por, sobre todo, el nombre de la banda y el título del primer disco, ¿no? Porque todo surge de poder ver historias de gente anónima, ¿no? Y a través de la cual pues, te inspira una serie de composiciones que forman la primera selección de canciones de Boyer. Háblanos un poco del origen, cómo nace. Bueno, toda la historia de Boyer empezó en el 2006, en la primavera del 2006. Tenía la suerte de poder tener tiempo por las tardes para poder disfrutar de la primavera en el Parque Grande, en el Rincón de Goya. Entonces yo me sentaba en la ladera del Rincón de Goya con mi guitarra, me sentaba tranquilamente, entonces bueno, empezaba a tocar y a componer canciones. Claro, en todas las situaciones que pasaban alrededor me hacían pensar, ¿no? Y me hacían también a la vez, me ayudaban a crear letras o a pensar en cosas, ¿no? Entonces yo estaba totalmente estático en la ladera y veía que cada día cambiaba la gente que pasaba por allí y entonces yo me sentía como un Boyer, ¿no? Que realmente estaba, sin que la gente lo supiera, estaba metiéndome un poco en sus vidas. Entonces me gustó esa metáfora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No tienes que pagar royalties, ¿no? A esas personas, no, espero en que principio. No, espero que no. Pero me acuerdo de todas. Fruto de esas primeras canciones nace el disco Desde un Rincón, como decías, desde el Rincón de Goya, y como anunciamos al principio del programa, estamos de enhorabuena ahora mismo porque tenemos la oportunidad de estar escuchando canciones que formarán parte de un nuevo trabajo ya. Es el segundo disco que va a salir ya, el día 31 de mayo. Hacemos la presentación en el Teatro Arbolé, estáis todos invitados. Ahí será la primicia, bueno, después de la primicia de hoy, que está en formato acústico, ahí será la primicia y ya será con toda la banda, bueno, todos los que nos seguís ya sabéis que vamos más músicos, que hoy estamos en un formato más pequeño, pero vamos, será full equipo, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces el día 31 hacemos la presentación. Hoy estamos haciendo una pequeña demo de lo que son los temas que van a salir en el siguiente disco, pero un poco un formato más reducido. ¿Tenemos ya título? Sí, se va a llamar La Hora de Apostar. La Hora de Apostar. La Hora de Apostar. ¿Es hora momento, ahora mismo? ¿Es momento. tiempo de apostar? Sí, yo creo que en momentos de crisis y de faltos de moral es cuando hay que intentar dar un poco más de lo normal, ¿no? Entonces nosotros, aparte de por las variaciones que ha habido en la banda en cuanto a gente que ha entrado y ha salido, la unión que estamos ahora muy fuerte en el grupo, creemos que es el momento perfecto para intentar lanzarnos a otro disco nuevo, otra aventura. Estamos escuchando obviamente la versión acústica, ¿no? de esas composiciones, pero tal y como ya están tomando forma dentro del disco, ¿te atreves a definir a qué suena ahora Boyer en el 2013? Boyer suena a Boyer. Es un compendio de muchas cosas. Ten en cuenta que en directo somos 8 músicos. El concepto de Boyer no es Yago Alonso, ¿no? Es una banda. Entonces, claro, hay influencias tanto de Charlie, hay influencias tanto de Ángel como de Felipe, como de Belén Estaje, que está el violín, como de los metales que hemos incorporado hace poco. O sea, se está haciendo, partiendo, digamos, de una base pop o rock americano, pues bueno, desde ahí se está haciendo un sonido Boyer, yo creo, al fin y al cabo, ¿no? Que va más hacia la melodía, si comparamos quizá las primeras canciones de Boyer, o no, o es una evolución normal que está teniendo. Yo creo que es una evolución normal, una evolución, lo que te comentaba, un poco por las influencias de cada uno, ¿no? Sí que tenemos un punto común, que creo que es el rock. Vamos, ¿no? Yo pienso que sí. Y al menos por las pintas sí que parece que el rock os guste, al menos, ¿eh? Bueno, aparte de las pintas, somos buena gente, ¿eh? No, yo creo que el rock sí que es un punto, digamos, como de unión. Y a partir de ahí ya el rock tiene muchas variantes. No es un rock, no hay una sola variante. Por lo tanto, el disco, ya te digo, va a ser un paso distinto al anterior, desde luego. Va a seguir habiendo mucha parte melódica, pero también va a tener mucha importancia lo que son riffs de guitarra, va a ser mucha importancia en las bases rítmicas.
Yo os invito a que vengáis el día 31 a descubrirlo. Lo iremos recordando, desde luego, durante las próximas semanas. De momento, de las 3 canciones que habéis interpretado, forman parte de ese segundo disco de Boyer. Sí. Y además, me han soplado que incluso vais a avanzar canciones que Sí. van a salir en el tercero. Tenemos ya, sí, somos unos tipos bastante nerviosos, yo por lo menos, por decirlo de una manera familiar. Sí, yo necesito crear y componer. La banda también necesita ir generando ilusiones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el segundo disco que está en proceso de edición para que salgan las copias, para que estén el día 31, pero a la vez estamos trabajando ya en nuevos temas que darán luz, Dios mediante, como se suele decir, ¿no? En un tercer disco, ¿no? Qué bueno. Entonces, está muy bien porque nos estamos retroalimentando continuamente, ¿no? Muy bien, y además venís en plena forma en cuanto al formato acústico por el gran número de conciertos que habéis hecho en estos últimos meses y que os ha permitido descubrir nuevas facetas de cada uno de vosotros. Sí, la parte de conocernos mucho como personalmente hablando, ¿no? El hecho de la gira que hicimos durante en una furgoneta compartiendo varias ciudades de España, pues nos unió y a la vez nos descubrió que no por mucho músico siempre tiene que ser muy rica la música, ¿no? Al revés, igual en las pequeñas cosas la esencia está lo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, los acústicos nos dieron eso, la sensación de que, bueno, es un formato que también es muy agradable. Muy bien, pues vamos a seguir disfrutando de vuestro concierto. Pues encantados. ¿Os apetece, no? Venga, pues vamos a seguir con el concierto de Adelante. Boyer. Gracias. Este tema que vamos a tocar ahora, para los que estéis aquí ya lo conocéis. Va dedicado para todos vosotros para haber venido hasta aquí. Os lo dedicamos. Cuando el mundo se te escape de las manos, coge las mías. Yo jamás te soltaré, mañana todo habrá pasado. Reiremos de lo de ayer. La carretera se pierde en las nubes, entre campos de amapolas y espigas que al brotar, agitadas por el viento, te saludan al pasar. Cuando el mundo se te escape de las manos, trata de esperar que pase la tormenta. Basta tan solo una llamada para hacer tu vida cambiar. Oh, la carretera se pierde en las nubes, entre campos de amapolas y espigas que al brotar, agitadas por el viento, te saludan al pasar. Ver las estrellas te ayudará a pensar. Las cosas pequeñas se las lleva el viento, los grandes tesoros se quedan por dentro. Cuando el mundo se te escape de las manos, mira adelante, nunca hacia atrás, no. Nos queda tanto por contar que es imposible dejarnos de hablar. La carretera se pierde en las nubes, entre campos de amapolas y espigas que al brotar, agitadas por el viento, te saludan al pasar. Estrellas te ayudan a pensar.
cosas pequeñas se las lleva el viento, los grandes tesoros se quedan por dentro. Se quedan por dentro. La carretera se pierde en las nubes, entre campos de amapolas y espigas que al brotar, agitadas por el viento, te saludan al pasar. Ver las estrellas te ayudará a pensar. Las cosas pequeñas se las lleva el viento, los grandes tesoros se quedan por dentro. Cuando el mundo se te escape de las manos, coge las mías, yo jamás te soltaré. Muchas gracias. Cambio de tercio. Enciendan los motores, comienza la cuenta 3 de este viaje a la locura, en un paseo sideral. Vamos ganando altura, a tus pies la tierra está. Seremos sombras de pájaros errantes, flotando en la inmensidad. Seremos dunas movidas por el viento, en desiertos que nadie pisará jamás. Jamás. Vuelo controlado, llamando a la central. No sé si volveremos a nuestro estado natural.
vamos ganando altura. A tus pies la tierra está. Seremos sombras de pájaros errantes, flotando en la inmensidad. Seremos dunas movidas por el viento, en desiertos que nadie pisará jamás. Vamos ganando altura. A tus pies la tierra está. Seremos sombras de pájaros errantes, flotando en la inmensidad. Seremos dunas movidas por el viento, en desiertos que nadie pisará jamás. Muchas gracias. Boyer, en concierto desde el Auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, dentro del cuarto ciclo de acústicos de Aragón Radio, Comunidad Sonora en concierto, y con pues ganas de saber más cosas, vamos con Felipe. Felipe, yo Hola, te ¿qué estaba tal? viendo, quizá... Hola, hola, sí. Hey. Hola. Ey, yo te estaba viendo, quizá la transformación, una de las transformaciones más importantes que sufre un grupo eléctrico cuando se adapta al formato acústico es el tema de la batería o las percusiones. ¿Te ha costado mucho adaptarte a este formato en el que tienes que extremar la delicadeza a la hora de dar los golpes? Bueno, me he dejado barba y Para y eso aparentar, ayuda. para aparentar. No, ahora hablando en serio, bueno, yo no soy el batería cuando vamos con toda la formación. Sí que para mí es un cambio en el aspecto de que en este formato llevo el peso y en el formato con banda el peso lo lleva el batería. En ese sentido, sí, es cambiar un poco el chip de la cabeza, ¿no? Aquí tengo que llevarles yo a ellos y en el otro formato me llevan a mí, por decirlo de una manera que se entienda. ¿Y los distintos elementos que te rodean? Bueno, un pedal con una pandereta que suena así y luego llevo una especie de invento en el otro pie que son como unas panderetillas pequeñas que suenan más sutiles, que suenan así y ayudan un poco, hacen el efecto Charles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. En determinados momentos. La típica cortinilla, esta que no sé ni qué nombre técnico tiene, y un cajón que todo el mundo conoce. Muy bien. Luego, pues, shakers, en fin, juguetillos varios. Pero bueno, ese es un poco el set y ya está. Más o menos, que ya está bien, ¿no? Que ya está bien, ¿o qué? Porque tienes que estar pendiente de un montón de elementos distintos. Bueno, en realidad hay más elementos en el otro formato, pero lo que te decía, como en el otro formato yo no llevo el peso, pues puedo estar más pendiente de cambiar de instrumento, de poderme mover más dentro de mi set de percusión. Aquí, al llevar yo el peso, no me puedo permitir tanto movimiento entre elementos, ¿no? Entonces baso casi todo el
casi todo el peso en el cajón y a partir de ahí pues voy introduciendo pequeños matices tímbricos para cambiar en las determinadas partes de las canciones. Controlas, ¿eh? ¿Controla o no? Sí. Caray. Bueno, fuerte aplauso para Felipe. A ver, ¿podemos molestar a Lalo? ¿Qué tal, Lalo? Yo pensaba que los pintores os inspirabais más con música clásica, pero no, tú eres Ya más sabes rockero. que somos muy vergonzosos y no hablamos muy bien, los somos muy para adentro. Oye, ¿cuándo empiezas a, entre comillas, trabajar, ¿no? Porque esto no es, imagino, un trabajo, porque es algo muy intenso, ¿no? Muy vital. ¿Cuándo empiezas a colaborar con Boyer? Bueno, pues empieza en 2008, en una semifinal de, si no recuerdo mal, Yago en Almozara, me parece. Bueno, a mí me conoció Yago, o bueno, yo soy amigo de Felipe de toda la vida, a raíz de ahí ya conocí a Yago. Todo empezó porque me pidieron hacer uno de los primeros logotipos de la banda, pues porque Yago pues, vio mis grafitis, vio mis cosas que hacía y tal. Y bueno, pues hice una probatina y a raíz de ahí, pues, oye, ¿te apetece venir un día a pintar a la semifinal, que estamos ahí? Bueno, pues, y la verdad es que me daba un poco de esto porque claro, para mí era totalmente nuevo, o sea, ni siquiera exponía todavía, ni siquiera había pintado un lienzo, ni había cogido un pincel, ni medio. Más que de crío, lo típico que haces pues en la escuela, con los amigos o en casa. Y la verdad es que hasta hoy, desde entonces hasta hoy, ha sido un no parar. ¿Y qué sientes? ¿Qué piensas cuando estás? Obviamente este es un escenario más reducido, ¿no? Pero en otros ámbitos Sí, en bueno, los que... en peores plazas hemos toreado. Habéis toreado, ya me lo imagino. Sí, sí. Pero Bastante ¿qué peores. piensas cuando estás creando? Porque nos hablabas, esto nos lo ha comentado antes de empezar lo que era el programa, ¿no? Que tú tienes más o menos la idea de lo que vas a hacer, pero hasta que no estás frente al lienzo no te decides hacia nada. Sí, pues al final es como pintar en casa, solo que, a ver, al principio no, porque sí es verdad que lo pasaba no mal, pero pues los típicos nervios que tienen los músicos, yo también los tengo antes de subir. Pero sí es verdad que puedes tener una idea antes de empezar y luego pues pasa como cuando estás tranquilo en casa, que conforme vas avanzando pues tampoco sabes muy bien de qué color le vas a dar a una cosa, qué color le vas a dar a otra o cómo vas a hacer cierto... O sea, tienes una idea más o menos general de por dónde va a ir, pero luego una vez que te subes pues va un poco sobre la marcha. También hay que contar mucho con el tiempo del concierto, pues saber que llegas a un punto en un momento determinado lo vas a llevar más o menos ya bien hecho o desarrollado, pues que no te puedes atascar, o sea, no puedes decir ahora voy a blanquear y voy a hacer otra cosa, o sea, eso es imposible. Entonces, pues bueno, sí que solo lleva una idea más o menos determinada y a raíz de ahí, pues bueno, desarrollar un poco. Lo que puedan preguntarse quizá alguno de los que están aquí, ¿qué sucede luego con las obras que pintas? Bueno, pues parte, pues un poco de todo. Partes se venden alguna vez, se ha dado el hipotético caso de que se ha vendido al terminar el concierto, o me los meto en mi casa, que eso es un trastero lleno de cuadros y de lienzos, o no sé, pues los utilizo para exposiciones también, pues bueno, no sé, un poco de todo. ¿Por dónde se te puede seguir la pista para el que esté interesado seguir a Lalo Cruces? Bueno, pues por lo general en mi página web, que es Cruces Studio, ahí realmente es donde se puede ver prácticamente todo. Es una web que a mí me permite, es una web más parecida a un blog que a una web, entonces eso me permite ir actualizando, ir metiendo cuadros nuevos prácticamente pues todos los meses. Y pues yo creo que la web es el mejor sitio. Facebook también, tanto en el Facebook de la banda como en el de Lalo Cruces, pues continuamente todos los días me gusta poner alguna cosa, o ya bien mía o de gente que me interesa o me gusta, o bueno, pues un poco yo creo que ese es el medio más fácil. Por último, para los que no puedan estar viendo lo que estás creando ahora mismo, descríbenos un poco cuál es el trabajo de hoy. Pues hoy, la verdad es que hoy vengo un poco con la cabeza fresca porque estoy trabajando un poco con cosas volantes, un poco que objetos que por lo general no suelen volar, como suelen ser las casas. Y me ha dado un poco por ahí ahora, la verdad. Estoy empezando a experimentar un poco en esas cosas
y con fotografías de fotógrafos impresionistas que trabajan un poco de estas cosas a través de, bueno, pues sobre todo del Photoshop o de imagen retocada, ¿no? El último día hice un elefante volando, no sé si alguien lo vio en la Casa del Loco, y es un poco la temática que estoy haciendo ahora, trabajando ahora. Muy bien. Un fuerte aplauso para Lalo Cruces, por favor. Gracias. Y estamos entrando en la recta final de lo que es este programa concierto. Yo no sé si tenéis ahora mismo, no sé, alguna duda, algún comentario precisamente sobre el concierto de la Casa del Loco, ¿o no? Preguntar, ahora es el momento, ¿eh? Aunque también podríamos hablar, por ejemplo, de las 5 bandas, que es un montaje, es una cooperativa, que leí hace poco el término correcto, y que participan una serie de bandas aragonesas, entre las que también se incluyen los Despierta McFly. Tenemos la posibilidad también de saludar a esta hora a su líder, su frontman, Jorge Martínez. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué es eso de a 5 bandas? Pues a 5 bandas, somos 5 bandas que nos hemos reunido, hemos unido nuestras fuerzas, que son muchas en este momento, como se pudo ver en la Oasis en el mes de junio, en las playas, en la Carpa del Ternasco y el otro día en la Casa del Loco. Y bueno, hemos unido eso como una especie de cooperativa que es muy necesaria en estos tiempos, que la gente con ganas de tirar para adelante y hacer cosas unidos tenemos, pues yo no diría que multiplicamos por 5, sino por más. Es decir, tenemos más poder juntos y a la vez, por supuesto, con nuestros proyectos individuales, pero la cooperativa funciona y funciona muy bien. Goza de muy buena salud. Que eso es lo importante. Sí. Y Despierta McFly, tenemos noticias de nuevos discos, Sí. nuevos conciertos. Sí, el día 26 de abril vamos a hacer un Despierta McFly and Friends, donde va a estar Yago, Felipe supongo que también, Ángel, que está ya fichado, y Charlie supongo que también. Bueno, solo falta Lalo, que se venga a pintar algo y ya está. Y va a haber mucha más gente del panorama aragonés colaborando con nosotros. Después vamos a hacer una cosa muy bonita el 20 de junio en La López, que es un homenaje a Más Birras, donde Víctor Jiménez, el batería original de Más Birras, va a volver a tocar las canciones de Más Birras y tenemos el enorme honor de que sea con nosotros, ¿no? Y a la vez estamos ya produciendo el nuevo disco, que supongo que grabaremos para el verano y será, pues bueno, yo creo que también muy interesante. Muy bien, pues os seguiremos las pistas de todo lo que hagáis. Ha estado a punto de coincidir la opción de que pudieras colaborar también dentro de lo que ha sido este concierto, pero finalmente por diferentes historias no ha podido ser, pero más adelante seguro que Ya no me tendremos quieren. opción de... Ya no me quieren. Mucha cooperativa, pero al final nada. Ya no me quieren. Jorge Martínez, Despierta McFly, fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Y ahora sí, vamos a por otra canción. Venga, pues seguimos con el concierto de Wire. Esta es, se llama Nacida para correr. Tres y media de la mañana, una noche cualquiera, conduce un Mustang a todo gas por la carretera. No tiene prisa por llegar, nadie le espera. Ella es la reina de una ciudad junto a la frontera. A veces ángel, otras satán. Un día el yin, al otro el yang. Oh, oh,
Un tatuaje que reza, nacida para correr. Dicen que es una leyenda, pero yo lo pude ver. Volamos juntos por la estatal, sobre el espejo, las luces de la ciudad. Súbeme en tu coche, contigo quiero volar. Seré el pasajero prisionero del azar. Súbeme en tu coche, no dejes de acelerar. Larguémonos lejos de este lugar. Ella es el dolor, también la cura. Es el cianuro y medicina pura. Súbeme en tu coche, contigo quiero volar. Seré el pasajero prisionero del azar. Súbeme en tu coche, no dejes de acelerar. Larguémonos lejos de este lugar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Fuerte el aplauso. Boyer, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ya el tiempo se nos acaba, pero sí que tenemos todavía la opción de recordar algo muy importante, que es vuestra presentación, para que no se olvide nadie de lo que va a ser oficialmente la puesta de largo del nuevo trabajo de Boyer. Día 31 de mayo en el Teatro Arbolé, a las 10 de la noche, estaremos vestidos de largo, nunca mejor dicho, para presentar el nuevo disco. Estáis todos invitados. Buen tiempo para ir paseando Perfecto, tranquilamente perfecto. hasta ahí. Hay un barecito justo al lado de la puerta. Muy importante. Sí, Para señor. tomarte una cervecita antes y luego en un teatrito con 2 butacas como estáis ahora, con buen sonido, y esperemos que lo paséis muy bien. ¿Qué tal lo habéis pasado vosotros? Genial, ¿no? Charlie. Perfectamente, sí. Charlie también. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna cosa que consultarles? ¿Algo que no ha quedado claro o algo? Pues calláis ahora. O no, ¿habláis ahora o calláis para siempre? Sí, hay una pregunta por ahí. Venga, pues vamos rápidamente. Si no, no, quédate el micrófono, Yago. Voy para allí. A ver a quién va dirigida. Sí, hola. Bueno, muy rápidamente, por aquello de decir que ha preguntado a alguien. Hablabais antes de las influencias y estamos aquí en Aragón. De aquí han salido grandes bandas, algunas quizás con no todo el reconocimiento que merecieran. Esto igual es una opinión personal. Me gustaría saber cuál de todas estas, antes nombraba a Jorge Más Birras, yo dejo ahí, por ejemplo, Distrito 14, ¿podría haberos influido más o os podríais, no sé, sentir más identificados personalmente cada uno? Yo, a título personal, Distrito 14 ha sido una banda que me marcó bastante. Días de Vino y Rosas también, por lo que me corresponde.
lógicamente. No sé, hubo aquella generación que yo recuerdo de ver los conciertos de aquellos monstruos, ¿no? Por decirlo de una manera, y decir, joder, ojalá algún día pudiera llegar a estar tocando como está tocando esta gente, ¿no? Cualquier banda de aquella época, yo la recuerdo más birras, no sé, muchos son tantos, ¿no? Yo por lo menos, no sé los demás. Bueno, todos. Auserón, Bunbury, Los Amarales, bueno, todos son fuente de inspiración, está claro. Sí, señor, y no se nota obviamente en la atmósfera que habéis conseguido crear esta tarde-noche en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Gracias en nombre de todos los compañeros, me quedo sin voz al final, gracias en nombre de todos los compañeros que han hecho posible este programa concierto desde el auditorio. Espero que hayáis disfrutado de él y que, si os apetece, el jueves el último jueves del mes que viene tendremos una nueva cita aquí en el auditorio con el grupo Esparatrapo. Gracias de todo corazón y hasta muy pronto. Comunidad Sonora. El programa de música aragonesa de Aragón Radio. Música de Comunidad Sonora.